Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Tú? Bien, también aquí empezando a dar la intro para hablar del Sí, tema de hoy. justo, igual también estaba dando la intro y la verdad es que estaba diciendo que pues ese es de los temas que deberían de ser muy virales. Digo, a veces se hacen virales otro tipo de cosas, pero la realidad es que es importante para todos nosotros, sobre todo para los que cotizan, tienen un trabajo formal, pues bueno, saber qué onda con su Afore y los que, por ejemplo, en el caso de nosotros, que bueno, no sé si tú sigas aportando para la parte del Afore, pero pues en el caso de nosotros que en algún momento fuimos godines y que sabemos que tenemos ahí nuestro Afore y que de alguna forma pues también nos va a impactar, ¿no? Sin importar cuánto es el saldo que tengas, al final nos termina impactando, y pues que bueno, que todos estemos enterados de esto para saber cómo proceder. Sí, y digo, bastante importante. Yo creo que sí hubo repercusión eh, por la forma en la que varios medios estuvieron dando pues la noticia, cómo la estuvieron, o cómo el enfoque que se le dio al momento de compartir esta información. Yo creo que aportó a que se hiciera un poquito más viral, pero sí, aún así, incluso platicamos con algunos colaboradores acá de agentes, todavía no se habían enterado, no habían visto las noticias por lo mismo, o tal vez porque el enfoque de ellos no es ver noticias, están viendo en nosotros dos, que por lo menos estamos muy clavados en la parte de los PPRs. Yo creo que nos surgió la noticia antes que todos. De hecho, pues yo al principio no tenía idea, no había escuchado nada de la ley hasta que me apareció la de hoy. Aprobaron tomar el 30% de las afores para gasto de infraestructura, y pues bueno, ahí me brincó y ya obviamente entrar a ver qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba con esta nueva ley. Ujú. Pero bueno, al final de cuentas, como dices, es algo que nos debería estar interesando a todos los que hayamos aportado en algún momento para a nuestro retiro a través de las Afores, pero pues en realidad es para todos, ¿no? Todos debemos de estar involucrados, porque incluso como se menciona en la ley, pues habla, bueno, no vamos a dar spoiler, pero básicamente incluso los PPR pueden participar en estos temas, así que bueno, los fondos de inversión de los PPR pueden participar Exacto. en este tema, así que vamos a ello en un momento. Sí, oye, y es que como decías, la verdad sí creo que todos nosotros o la mayoría tenemos o recordamos, ¿no? Cuando hablamos de las Afores y creo que algo que se volvió muy viral o muy mencionado es pues cuando se canceló el aeropuerto y que hubo pérdidas y como que creo que justo esta es una de las noticias que si le preguntas a cualquier persona, por lo menos tiene idea y dice, ah, sí, o sea, como que lo relaciona por lo menos, ¿no? Como que la Afore con lo del aeropuerto y que hubo pérdidas. Esas son las tres palabras que creo que a todos nos vienen a la mente cuando hablamos de este tema. Pero, como dices, hoy vamos a entrar ya en materia, o sea, vamos a ver qué dice precisamente la ley, cuáles son los cambios que se presentaron y, sobre todo, como que terminar de entender, o si nada más tenías esas tres palabras en tu mente cuando se hablaba de la FORE o de la cancelación del aeropuerto, que termines de entender ¿por qué sucede esto? Y como decíamos ahorita, porque es importante que todos estemos enterados, ¿no? Que todos estemos en esta línea, porque al final los fondos de inversión siempre va a haber estas sugerencias, siempre va a haber estas iniciativas y todos, digamos que los que se encargan de esto, de alguna forma pueden, algunos estarlo evaluando, otros sentirse un poquito presionados y otros incluso pues estar activos en ese tipo de decisiones. Entonces eso también es muy importante para nosotros. Así es. Y pues bueno, para los que no nos conocen todavía, Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor. Estamos así en redes sociales, obviamente aquí en TikTok, Instagram, Facebook y también YouTube. Ahí van a poder encontrar información en nuestros perfiles de todos los temas que hablamos en general. Obviamente hoy hablaremos un poquito de la planificación para el retiro, tocaremos a ese punto, pero pues platicamos básicamente de todo lo que sea planificación financiera a mediano o largo plazo, sobre todo cómo protegerla y cómo asegurarnos de que ese objetivo que se cumple en el momento en el que nosotros lo deseamos. Así que pues los invitamos a que nos sigan de entrada y que pues también se acerquen a nosotros. Detrás de nosotros durante esta hora van a poder ver
nuestro número de contacto directo para WhatsApp y poder agendar una reunión, o incluso entrando a los mismos perfiles van a poder encontrar también los medios para contactarnos y poder incluso agendar una cita individual y poder platicar en particular de este tema y poderles dar una asesoría y sobre todo pues ayudarles a diseñar esa estrategia. Así es, síganos en todas nuestras redes, déjenos sus dudas, sus preguntas y pues ya saben que también para poderles ayudar en esto que es uno a uno y que es personalizado, pues tienen que agendar su asesoría para que pues podamos platicar, conocernos y que si ya estás listo o lista para hacer un cambio en tus hábitos financieros, pues también sea mucho más fácil, ¿no? La verdad es que ahora sí que nosotros estamos ahí, subimos contenido, subimos información para que ustedes el día que digan, ok, ya me toca, ya lo tengo que hacer, ya no lo puedo postergar, pues puedan tener estas opciones para poder iniciar un plan, ¿no? Porque creo que muchas veces justo de los temas virales que tuvimos en la semana, que uno fue el de gastos médicos, ¿no? Ya saben, de este famoso, bueno, de este caso famoso, la verdad, honestamente, yo no conocía a las hermanas, pero bueno, ya me enteré de todo el chisme con todo lo que sucedió. Pues muchas personas, o yo veía, de hecho en mis videos que van a encontrar ahorita en la semana, toqué ese tema, donde yo veía que mucha gente preguntaba de que, pero es que ¿dónde lo hago? ¿Con quién me acerco? ¿Cuál es la mejor opción? ¿No? Entonces, a veces nosotros que nos dedicamos a hacer contenido, pensamos que subimos videos y ya está, y listo, ¿no? Desafortunadamente, no siempre este tipo de videos se hacen virales, pero incluso hay afuera mucha gente que tiene la intención, o a lo mejor hasta por miedo del escenario que vieron, buscan ese tipo de estrategias, pero todavía siguen preguntando dónde lo hago, cómo lo hago, con quién lo hago y cuál es la mejor opción. Entonces, de verdad, pues si tú estás en esta situación, comparte la información, busca, pues ahora sí que opciones y que siempre hagamos llegar este tipo de cosas a más personas, porque creo que sí fue un poquito empujado por el miedo, pero al final muchas personas todavía tienen duda de cómo le hago para poder tener una estrategia, ¿no? Que en este caso sería un gasto médico, pero cómo le hago incluso para tener cualquier plan de ahorro o cualquier plan de retiro. Todavía hay mucha falta de información, todavía falta llegar a muchas personas. Así es, y pues bueno, ahorita afortunadamente, pues bueno, este caso ha tenido un poquito de repercusión, sobre todo en gente más joven, ¿no? Que es el público de estas chicas, y pues lo que hemos dicho muchas veces no es por falta pues de conciencia, porque yo el único video que me salió directamente de ellas, porque me salieron muchos comentando, pero directamente de ellas solo me salió uno, donde una de ellas decía que conocía, que incluso ya lo habían pensado, pero que así como que se quedaba en la pregunta que tú haces ahorita, ¿no? De, a ver, ¿y con quién me acerco? ¿Y con quién me asesoro? Pero nunca así como que salía la plática de que, oye, tenemos que ver nuestros gastos médicos, pero sí, pues sí, hay que buscar con quién, pero pues quedaba como el clásico, ahí vemos, ¿no? Y no lo hicieron y desgraciadamente cuando lo requirieron pues no lo habían visto y pues obviamente pues ahí compartieron cuánto fue lo que se gastaron y pues no tuvieron el respaldo de un plan de gastos médicos mayores. Así que pues los invitamos también para que se acerquen, no desde el punto de vista del miedo, pero sí desde el punto de vista de la prevención y pues poder ver que no todos tenemos la cartera o el dinero en la cartera como ellas para poder hacer frente a una situación como la que le sucedió a su mamá, creo que es. Su mamá, sí, no, y que incluso pues pidieron donaciones, o sea, es que imagínense, ¿no? Había, la verdad es que creo que hubo varios colegas, digo, yo también tomé el video y hubo varios colegas que decían, bueno, es que incluso ellas teniendo, digamos, la oportunidad de generar ingresos o flujos constantes y altos de dinero, estaban pidiendo donaciones, pues ahora imagínense cualquier otra persona, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí es súper importante. Creo que esto es algo que aún tengamos un año, 5, 10, 15 años como agentes de seguros, siempre nos sucede, ¿no? O sea, siempre llega alguien con la urgencia, con de que es que ya lo necesito por esto, por el otro, y bueno, creo que una de las principales lecciones es que tengamos claros que este tipo de estrategias, es la prevención, la protección, no se puede contratar cuando ya tienes ahí el golpe, ya tienes ahí la fractura, ya tienes ahí la enfermedad, tiene que ser antes porque justamente eso es lo que estamos haciendo, teniendo una estrategia de protección. Entonces, partiendo de ahí, es súper importante que nos quede claro
para que entonces se puedan acercar, porque sí, como dices, ¿no? No queremos que sea a través del miedo, pero al final muchas veces es ahí donde nos cuestionamos, ¿no? El decir, híjole, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, si ya te cuestionaste, pues adelante, búscalo. Hay muchas opciones y seguramente encontraremos algo para ti y eso lo vemos justo en una asesoría. Así es. Y pues bueno, los invitamos a que agenden esa asesoría individual. Y pues vemos otro tema, o el tema que fue muy polémico en redes sociales, sobre todo que se transmitió mucho en medios tradicionales, y que es de que pues el gobierno va a tomar el 30% del dinero de los cuentavientes o derechohabientes de las Afores para gastarlo en infraestructura. Básicamente ese fue el titular que muchos, sobre todo los de la empresa del tío Richie, utilizaron para dar la información de esta nueva ley, que básicamente el resumen es que el día 8 de abril de este año el Senado aprobó la ley, aquí tengo el nombre completo, Ley para el Fomento de Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Uh-huh. Y donde pues se menciona que se creará unos entes ahí para que diferentes instituciones privadas puedan invertir en ellas, incluyendo los fondos de pensiones, que es como se nombra ahí. Así que, pues bueno, básicamente es lo que sucedió. Se creó una nueva ley para buscar fondos para infraestructura. Así es. Oigan, y de repente a veces les digo, aunque ya seamos adultos premium o adulto chiquito, a veces no sabemos ni siquiera qué es un Afore, ¿no? Yo creo que nos ha pasado incluso entre amistades, independientemente de que tanto Jorge como yo seamos agentes de seguros, que de repente es la pregunta de que, oye, pero a ver, ¿qué es un Afore? ¿No? Entonces, básicamente, cuando tú entres a trabajar en un trabajo formal o que incluso tú, aunque no tengas un trabajo formal, puedes ir a inscribirse en una Afore. ¿Por qué? Porque la Afore es una administradora de fondos para el retiro y que en este caso, pues lo que hacen es recolectar el dinero de todas las personas, sobre todo los que están de carácter formal, porque pues obviamente hay un patrón, hay un esquema y ya se hacen aportaciones, algo similar como lo que creo que muchos tenemos más claro, que es la parte del Seguro Social y Infonavit, ¿no? Entonces también llega una parte a la Afore y ese dinero pues se va acumulando y justamente se va invirtiendo. Por eso es que pues en esta información, en esta actualización, lo que nos están indicando es que de este dinero se está solicitando, se está promoviendo, se está llegando a este punto en donde el gobierno va a decir, bueno, esta es la infraestructura para bienestar que tengo pensado hacer y pues obviamente como en cualquier proyecto, ¿no? O sea, tú tienes tu idea, tú vas, la presentas a los inversores y los inversores dicen, ok, bueno, a ver, vamos a ver de qué trata esto, de qué va, para decidir si sí o si no, ¿no? De ahí partamos de ese punto como para que todos estemos en la misma sintonía y entonces sí, vamos desarrollando la temática del día de hoy. Así es, básicamente se van a presentar como en los tiburones, ¿no? Yo tengo mi proyecto y se lo presento a los tiburones, que en este caso sería la CONSAR, serían a otros organismos privados, ¿no? Porque la CONSAR es precisamente la que supervisa la parte de las Afores, donde están invirtiendo las Afores, y necesitan su visto bueno de entrada, que es un punto que veremos. Se necesita su punto bueno para que las Afores puedan invertir en esos proyectos, pero bueno, tal cual. Va a estar la CONSAR, va a estar el banco no sé qué, el banco tal cual, y les van a presentar diferentes proyectos y van a decidir en cuáles invierten cada uno de ellos. Así que, pues básicamente, a muy grandes rasgos es lo que promueve la ley, pero vaya, empecemos con los motivos de la ley tal cual. Motivos económicos. Pues falta de recursos suficientes para proyectos de infraestructura. Necesidad de infraestructura, de energía y transporte y agua, tal cual. Esos son los puntos económicos, lo que se presentó como cada vez que hay una reforma, cada vez que hay una nueva ley, se presentan los motivos y pues eso es lo básico, que se necesita infraestructura nueva o renovación de infraestructura de energía, transporte y en la cuestión de las aguas. Así es. Oye, y creo que aquí de los videos que lograron salir en redes y en noticias, muchas personas hacían este comentario que es súper válido, que es importante que nos lo cuestionemos. Acuérdense que nosotros
o acuérdense que nosotros compartimos esta información para que ustedes pues tengan los datos, puedan hacerse sus preguntas, hagan su análisis. Eso siempre va a ser lo más importante, de que nosotros tengamos la información en mano para saber cómo me va a aplicar a mí, ¿no? Y parte de lo que muchas personas pues hacían justo el cuestionamiento es, bueno, pero ahora sí que como ¿por qué se van a presentar esos proyectos a las Afores si se supone que para eso obviamente nosotros todos, ya lo platicábamos en la sesión pasada justo, pues hacemos nuestros pagos de impuestos, ¿no? Entonces, también aquí la parte que quiero yo reflexionar es que ya lo hemos platicado, que dependiendo de color, ideología, partido político, pueden haber este tipo de cambios, y que por eso siempre es importante que nosotros tomemos control sobre inversiones o sobre estrategias, sobre todo para el largo plazo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se va a desarrollar a lo largo de los años. Y sí, efectivamente, estas personas están en lo cierto, nuestros impuestos también sirven para esto. Sin embargo, pues bueno, aquí ya, independientemente de cuál sea tu ideología o ahora sí que el partido político que prefieras, al final, el punto, justo el motivo por el cual se está presentando es que no hay suficientes recursos. O sea, si todos pagamos impuestos, se distribuye de la forma que se distribuye, te guste o no, y al final, pues el gobierno está diciendo o está indicando que uno de los motivos principales para poder hacer este cambio es, ¿saben qué? Pues es que con ese dinero que nosotros captamos y las estrategias que tenemos hoy y los programas que tenemos el día de hoy, pues no es suficiente. Entonces necesitamos llegar, como decías ahorita, ¿no? A otros tiburones. ¿Para qué? Para que haya más dinero, para que haya más inversión, y entonces podamos echar a andar este tipo de infraestructura, ¿no? O este tipo pues sí, de recursos para todo lo que es la parte pública o social. Así es, y bueno, hablamos ya de los motivos económicos. Hay motivos estratégicos, que una importante, que pues es lo que comentabas tú, es parte de la política o de la visión del partido que hoy gobierna México y la gran mayoría de los estados, pues es precisamente la de desigualdad regional, que han habido polos, siempre sucede, no solo en México, sucede en todo el mundo. Existen polos económicos que tienen el mayor desarrollo, y pues a través de estos nuevos proyectos se busca que otras regiones del país también tengan este mismo desarrollo. Básicamente es crear nuevos polos. Un ejemplo de lo que hemos visto, el tren transísmico, que busca ser un polo de desarrollo justamente en esta franja que va de Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, donde va este tren, y busca hacer un desarrollo durante toda la ruta, o busca durante todo el trayecto de este tren. También buscar, obviamente, o fortalecer la soberanía energética e hídrica. La energética, yo creo que a este momento, si te interesa o si te estás informando un poquito tanto de las noticias, pues dicen tradicionales, de derecha, todo lo que está y también si ves a todos los opinólogos o reporteros, periodistas independientes, yo creo que ya te diste cuenta que hay una gran verdad en este sentido, de que se necesita la soberanía energética, que tiene que ser un punto para el país sí o sí, sea desarrollar lo que hoy buscar retomar y volver a desarrollar la industria que hoy predomina, ¿no? Que es el petróleo y el gas, pero también buscar desarrollar las energías pues renovables, ¿cómo se las energías limpias. Energías limpias, exactamente, ¿no? Así que es muy importante, y también entrarían dentro de este paquete de infraestructuras, ¿no? O de los motivos. Claro. Y los institucionales, aquí estaba buscando precisamente Pipeline, herramienta visual, estrategia. Bueno, va a buscar crear institucionalmente Pipeline, que básicamente es poner una estructura o un plan de trabajo, como mencionábamos ahorita, ¿no? Algo que se va a presentar a los diferentes inversionistas, pero se busca que sea súper establecido, básicamente el proyecto, cronograma completo de cómo se van a llevar a cabo el flujo de inversión, el flujo de trabajo, y obviamente más adelante cómo se va a estar recuperando, cómo se proyecta recuperar la inversión que se está realizando.
Y la otra, pues es mejorar la prevención y la continuidad, sobre todo eso, ¿no? Porque ahorita me salió mucho en estos temas y me dio risa porque tiene de cierto punto razón, aunque es una explicación muy simple. Cuando estaban llorando, ¿no? Porque así, tal cual, que están llorando, que se les canceló su aeropuerto y que por eso hubieron pérdidas en algunas afores. Y pues háganle, no recuerdo quién fue, pero básicamente le contestó, pues trabajen rápido, hubieran terminado. ¿Por qué no se canceló la de Dos Bocas? Porque se terminó, ¿no? Básicamente es una explicación sencilla, pero pues básicamente es eso, ¿no? También buscar la continuidad, no solo en el proyecto, sino de que las cosas estén trabajando, construidas, trabajando y produciendo conforme pues lo requieren los inversionistas y pues obviamente se traigan beneficios. Claro, sí, y es que como le decíamos ahorita, al final como todo esto se va a presentar a inversionistas para que pues justo se pueda recaudar el recurso suficiente, al final todo esto debe de tener una estructura, ¿no? Que como ya decías, es un flujo constante de que toda la información, todo lo que se presente también tenga un cierto orden. Hagan de cuenta como cuando iban a la universidad y les decían, este va a ser el proyecto de investigación y el maestro decía, pues tienes que tener tu introducción, tienes que tener tu hipótesis, todo eso, ¿no? O sea, eso es lo que sucede o eso es lo que se está sugiriendo a través pues de estos motivos de la ley, ¿no? O sea, que sí se tienen que hacer las propuestas, pero que también debe de haber una estructura para que sea mucho más fácil su evaluación, para que obviamente los inversionistas también tengan la perspectiva, que esto es algo que bueno, quienes habrán en su momento estudiado administración o que tengan esos conceptos, pues al final en todos los proyectos se tienen que evaluar ciertos indicadores para saber cómo va a ser el retorno de la inversión, en qué porcentaje, en qué tiempo, o sea, como que son varias cosas, varios puntos a analizar, en donde con esto pues casi siempre se toman las decisiones de si voy o no voy, ¿no? O sea, se cuenta que hoy viene alguien y te dice, oye, vamos a poner un negocio de X o Y, y pues claro que las preguntas naturales son, ok, ¿cómo le vamos a hacer con esto? ¿En qué tiempo vamos a ganar el dinero? ¿Con qué porcentaje es el con el que vamos a ganar? O sea, algo así, ¿no? Para ponerlo en palabras sencillas, pues básicamente esos son los motivos por los cuales pues hoy en día el gobierno dice necesitamos mirar a otros lados para que podamos conseguir más recursos y pone una estructura de cómo se tiene que hacer esta presentación, ¿no? Que yo creo que, bueno, ya esa es muy opinión personal, pero que aquí pues ya obviamente viene todo el tema, ¿no? De que decimos, no se han hecho quizá bien algunas cosas o no estamos conformes con cómo se han hecho algunas otras cosas. Entonces, pues como hacía mi reflexión ahorita con la escuela, ¿no? Podrá estar muy padre la tarea y podrá estar muy padre todo lo que te piden, pero de eso a que se entregue eso ya es, hay un amplio camino ahí y que pues claro que eso siempre nos debe de poner a nosotros porque somos los interesados, porque es nuestro dinero, porque es el dinero de nuestro futuro, pues nos debe de poner pues en esta alerta o en este tema de dar mucho seguimiento a qué pase con esto para que pues no se vicie, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? Que no se vicie toda esta información y que de repente, pues los proyectos ni se presenten como deban y como les decía hace ratito, ¿no? Que algunos puedan estar motivados por razones personales u otros puedan incluso estar como obligados o con esta presión de que pues hay que entrarle al proyecto por X o por Y. Sí, la transparencia, ¿no? De a quién y cómo se le entregan los contratos también importante, ¿no? Estar Sí. al pendiente de todo lo que son. Bueno, yo creo que lo que comentas, independientemente de que fuera dinero a las afores o no, tendríamos que estarlo haciendo, ¿no? Así Claro, que... como cualquier inversionista, ¿no? Por eso les decía, pues como si llega tu vecino y te dice, oye, vamos a hacer esto, o tu amigo, o lo que sea, pues obviamente vas a cuestionar, ¿no? No es como que vas a soltar tu lana y vas a decir, sí, no importa, si no me regresas nada, o si después pierdo, pues no pasa nada. No, pues claro que quieres recuperar ese dinero y vas a hacerle ciertas preguntas para saber si efectivamente te conviene. Así es, y si el plan tiene sentido o no, ¿no? Ahorita que estaba escuchando, me acordé de la serie de Sheldon, del joven Sheldon. Uh-huh. Hay una parte donde está el hermano mayor de Sheldon platicando con el papá de algunas tareas que se tenían que hacer en casa y él le dice, bueno, que él tenía que aprender a hacerlas porque un día él iba a ser el hombre de la casa y que iba a hacerlas. Y él decía, no, yo voy a contratar a alguien. ¿Así? ¿Cómo vas a contratar a alguien? No, pues pienso ser millonario, voy a ser millonario.
Ok, ¿y cuál es tu plan? Ser millonario. ¿No? Básicamente, Obvio. eso es darle estructura, ¿no? A esa idea que, ok, vas a ser millonario, pero hay que trazar todo ese trabajo, ¿no? De cómo vamos a llegar a ese objetivo y es básicamente lo que, pues, en teoría esta ley está, pues, buscando establecer de alguna manera. ¿Qué mecanismos va a tener tal cual? Punto importante, o qué es lo que dice la ley por encima. Vínculo, la creación de vehículos de propósito específico. Bueno, que son estructuras financieras para proyectos, funcionan como fideicomisos y empresas. O sea, habría de dos tipos. Una tal cual, un fondo donde los inversionistas van a depositar y ese fideicomiso se va a utilizar para el gasto de esta construcción, infraestructura, de este proyecto, ¿va? Y en otros casos habrán empresas que el recurso tal cual se ocupará para establecer empresas. Básicamente, el ejemplo que a mí se me ocurre es cuando se nacionalizó Pemex, ¿no? O cuando se expropió Pemex, ¿no? Necesitábamos dinero para pagarle a las empresas extranjeras y en ese momento salieron todos los mexicanos o muchos mexicanos a poner incluso gallinas, todo como siempre, para poder pagarle a las empresas extranjeras y que pues bueno, dejaran al lado. Básicamente, aquí están hablando a privados y a fondos de pensiones, pero se funcionarían de esa forma similar. Como ya estaban las empresas, pues bueno, fue para poder pagar y quedarnos con o empresas que ya existían y crear tal cual la empresa Pemex, pero funcionarían más o menos en ese sentido. Y básicamente el principal mecanismo es que va a permitir captar inversión privada para estos proyectos de infraestructura. Así es. Y justamente, pues la participación, como ya lo mencionabas, pues justo es mixta, ¿no? O sea, está entre que, pues la parte del gobierno, en la parte del sector privado y también la parte social. Y pues que al final aquí lo que se busca es que en esta cooperación, en esta estructura, se planee y se regule cómo van a ser los proyectos para que, pues, de alguna forma también con los privados, como ya lo mencionábamos, pues se pongan los proyectos con la estructura que debe de ser y entonces sí puedan decidir si van a financiar o cómo sería la operación, ¿no? Porque también y aquí cada uno de los inversionistas, pues obviamente también va a poner sus reglas, sus condiciones o va a aceptar hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde diga, ok, esto sí va acorde con mi política de inversión, con mi política de riesgo, con lo que sea, pero y es como se va cómo va a funcionar y que justo pues lo que busca es esto, que la participación pues venga casi casi que de todos lados, ¿no? O sea, creo que parte del mensaje es, no importa si eres amigo o enemigo, necesitamos tu dinero. Así es. Y bueno, ¿cómo se va a captar este dinero o estas inversiones? A través de instrumentos financieros que básicamente son emisión de bonos y certificados bursátiles. Tal cual. El ejemplo más claro que tenemos son los UDIbonos o los certificados de tesorería que ya manejan, incluso las Afores ya las manejan Claro. en gran medida como parte de su portafolio de inversión. Es básicamente lo mismo, simplemente surgirán nuevos títulos para poder adquirir, ya sea para los privados o para esta parte de los fondos sociales. Así que, pues básicamente simplemente se van a crear nuevos bonos tal cual los maneja hoy el Banco de México o la Secretaría de Hacienda. Así es, sí, o sea, hagan de cuenta que, pues, así como están los CETES, los UDIbonos, pues, no sé, se van a llamar estructura bonos, ¿no? O sea, me estoy inventando ahorita, ¿no? Entonces se va a llamar X y entonces... Bonos viernes para el bienestar. Seguramente esa palabra tiene que estar a fuerza. Se van a llamar así y entonces, pues, ya, una vez que el inversionista diga, ok, me parece el proyecto, va con todo lo que ya platicamos ahorita, entonces hace la adquisición, ¿para qué? Para que él transfiera ese dinero, pues, en este caso, al comprar estos bonos. Ese dinero que se transfirió por esos bonos, pues va a ir directamente a las arcas del gobierno para poder echar a andar la estructura o la infraestructura y pues ahora sí que el privado lo que va a hacer es que va a tener sus bonos, ¿no? O sea, así como cuando tú compras tus CETES, ¿no? Que tú dices, ok, yo tengo mi certificado, aquí dice en qué plazo, cuánto me va a dar de rendimiento y todo, es ese escenario, obviamente le van a poner en su momento algún nombre y pues ya con eso
porque claro que el inversionista se tiene que quedar con una garantía y que justamente la garantía es esta compra, ¿no? De este bono o de la forma en la que se llame. Y también, pues bueno, les digo, aquí va a depender, justo como ya lo mencionamos, del tipo de proyecto, de cómo se estructure, pues también van a existir contratos de largo plazo, ¿no? O sea, puede haber algún otro tipo de negociaciones para poder que entre ese dinero, porque ya lo decíamos ahorita, es mixto, entonces es el propio gobierno, el sector privado y la parte social. Entonces va a haber una combinación de cómo va a ser esta garantía o este esquema, que al final, pues tú como inversionista que aportaste, sepas en qué momento vas a recuperar ese dinero y cómo te lo van a entregar también de regreso. Así es, y básicamente la única diferencia que hay ahorita con los UDIBonos y con los CETES es que va a haber un poquito de mayor control o de mayor información hacia qué proyectos se van a ver, porque al final de cuentas tanto UDIBonos como CETES pues sirven tanto para el gasto de gobierno como para proyectos de infraestructura, nada más que pues en este caso va a ser muy específico a la hora de que inviertas o de que se invierta los diferentes fondos a este tipo de bonos. Así es. Oye, Bueno, y que ahí creo que, digo, habrá que ver, porque al final esto ya está aprobado, así que habrá que ver cómo se hace en la práctica, porque creo que hoy, como bien decías, aunque los CETES y los UDIBonos, hoy pues hacemos exactamente el mismo ejercicio, o sea, estamos dando nuestro dinero al gobierno para que ellos hagan lo que consideran pertinente. De alguna forma, digamos que la parte del estrés o incluso del riesgo financiero puede estar mitigado. ¿Por qué? Porque está diversificado, o sea, ese dinero no va a una sola cosa, o sea, puede ir a varias cosas y al final, pues siempre el compromiso, la garantía de pago va a venir en el mismo instrumento, ¿no? Entonces, creo que hay que ver cómo se da en la práctica, porque yo pensando ahorita y analizándolo, no sé si la parte en la que no esté tan diversificado, es decir, que ese dinero que yo voy a poner solo sea en un proyecto muy en específico, pues obviamente uno ya tiene que tener más capacidad de análisis. O sea, no es lo mismo alguien que está empezando a decir, ah, mira, vete y cómprate un set y ya no pasa nada, vas a recibir tu lana y listo, ¿no? Entonces, si ya quieres como que irte a eso, pues sí tienes que tener un poquito más de conocimiento, porque hagan de cuenta que como si hoy lo pudiéramos, así lo estoy viendo, como si hoy pudiéramos compararlo, es como si tú fueras a comprar una acción de una empresa, ¿no? O sea, que sí tienes que analizar cómo va la empresa, cómo está su estado de resultados, cómo está la parte de deuda, su liquidez, todo este tipo de análisis técnico que hacemos o que deberíamos de hacer cuando compramos una acción. Creo que de alguna forma, a como lo están plasmando en la ley, pudiera ser que también necesitamos hacer este tipo de análisis ahora que compremos este tipo de bonos, ¿no? O de pagarés que van a ser los que van a entregar en este caso el gobierno, porque pues no va a ser la estructura o digamos el beneficio, el rendimiento, lo que traiga el plan A con el plan B, probablemente no sean ni parecidos ni nada, ¿no? Entonces sí habrá que hacer como un análisis mayor, si es que en su momento, pues también nosotros quisiéramos como que checar eso, porque pues a lo mejor tu Afore te diga, no, mira, pues es que sí estoy invirtiendo, pero estoy invirtiendo en el plan o en el proyecto C, ¿no? Y de repente tú dices, no, el C no era mejor el A, ¿no? Entonces necesitamos tener ese tipo de visión y de información y que les digo, creo yo que ya quizá en ese sentido, pues no es como de que, ay, bueno, no pasa nada, se mitiga un poco el riesgo porque está diversificado, sino que aquí, pues aparentemente sí va a ir a cada uno de los proyectos. así es. Y pues bueno, ¿qué beneficios podría traer o puede tener esta ley? Dependiendo de a quién apuntemos, por ejemplo, Sí, claro. hablamos para el gobierno, obviamente, pues es tener menor presión fiscal en el sentido de tener un presupuesto mayor y mayor captación de inversiones, ¿no? Se busca hacer con este esquema de inversión, ofrecer la posibilidad, que también es eso, una posibilidad de tener mejores rendimientos que los UDIBonos que se van a través de la inflación o la parte de los CETES que tienen una tasa fija. Se busca tener una mayor captación de inversión al ofrecer a través de estos pues tasas mayores de rendimiento.
Ya veremos, pero bueno, Ah, si es un beneficio en este caso para la economía en general, pues bueno, también es que vamos a tener más infraestructura, que les digo, por eso es que aquí ya, pues sí, viene nuestra parte crítica o de análisis, porque pues más infraestructura, en teoría, cuando uno lo lee o cuando lo pone uno en un documento, dicen, no, pues son cosas que van a beneficiar, pero ¿cuántas veces no se han hecho cosas que ni sirven? Que quién sabe Dios para quién son, que solamente son, y eso se aplica para todos los partidos, ¿eh? Ustedes saben que aquí nosotros conocemos este tipo de reflexiones, no estamos de ningún lado, ¿no? Aplica para todos, entonces cosas que se quedan ahí y que pues al final nadie las usa, ¿no? Entonces, pues bueno, los beneficios es más infraestructura, que esperemos que obviamente sean cosas de beneficio para todos nosotros. También es un crecimiento económico, que de esto de alguna forma al buscar inversión, pues bueno, evidentemente se va a presentar, ¿no? Se tiene que aprovechar para que obviamente realmente dé un beneficio a largo plazo, no solo a los rendimientos de las personas que van a invertir o de las instituciones que van a invertir, sino que en general, pues también se vea ese crecimiento económico en nuestro país y por ende también la generación de empleos, ¿no? Porque pues obviamente al generarse más proyectos de infraestructura, pues se va a requerir, que era lo que decías ahorita, ¿no? También la parte importante de qué proveedores se van a seleccionar, cómo van a trabajar, ¿no? Entonces, creo que en papel o en tema de ley es algo que es bien hecho, puede salir o puede funcionar muy bien. La cosa está en la práctica, ir viendo cómo se va desarrollando. así es. Y pues bueno, beneficios para los inversionistas, incluyendo lo que son las Afores, pues una nueva herramienta de inversión, tal cual, una mayor oportunidad, como ya comentabas, también de diversificar en todos los sentidos cuáles mis posibilidades de generar rendimiento para, pues en este caso, mis ahorradores o mis clientes, como nos digan ellos, no sé cómo exactamente nos perciban las Afores, pero bueno, simplemente es tener una mayor oportunidad o más herramientas dentro de mi abanico de posibilidades para poder generar rendimientos a mis ahorradores. Claro, justo ahorita que decías eso, pues es como si las Afores ahorita, o sea, más bien es como que este proyecto es como si habláramos de las fibras, ¿no? O sea, que es algo que hoy ya existe en la bolsa y que pues tú puedes ir y comprar fibras y que justamente eso te hace ser dueño de un proyecto, ¿no? De infraestructura, de un inmueble. Entonces, algo así para que igual nos vayamos dando una idea es de cómo va a funcionar. Entonces, pues sí, para los inversionistas puede ser como una opción adicional en donde estemos abarcando este rubro, ¿no? Ustedes saben que cuando hablamos de diversificar nuestro portafolio, pues hablamos de renta fija, renta variable, acciones, ETFs y pues en este caso, pues la parte de las fibras, que es lo que va enfocado a los inmuebles, ¿no? Entonces, como que va a haber una opción más para podernos ir hacia esta línea, ¿no? Entonces, otro de los beneficios que vamos a poder tener es que, pues bueno, con esto se busca que los proyectos no se pausen, ¿no? Ustedes quizá lo han visto a lo largo de los años, que cuando ya es un cambio de gobierno, de sexenio y no se diga de partido, hay muchos proyectos, ya lo decíamos al principio, ¿no? El propio aeropuerto. Hay muchos proyectos que se cierran, que se quedan en pausa o que definitivamente se cancelan por no ir o no ser afines a lo que se venía, ¿no? Entonces, con esto, algo de lo que de alguna forma sí puede beneficiar en infraestructura o en tema social es que se garantice que estos proyectos, o esa es la idea, que estos proyectos se terminen. ¿Por qué? Porque la inversión viene de otras instituciones. Entonces, esto obliga a que pues, el proyecto llegue a concluirse con éxito para poder entregar justo los rendimientos o justo los números a las personas que, en este caso, o a las instituciones que en este caso, pues pusieron su inversión, ¿no? Y la otra, pues bueno, es que también, cosa que creo que sí es muy necesario en muchos lados, ya decías ahorita tú, de la República, pues es que esta base, ¿no? Lo que hoy tenemos de infraestructura, se mejore o incluso, pues bueno, llegue también a ciertos lados en donde hace mucha falta, ¿no? Entonces, eso también va a significar que todo lo que está relacionado con esto, pues también se tenga un seguimiento y que vaya creciendo, ¿no? O sea, que les decía ahorita, que realmente sea algo de apoyo social. Así es. Y pues bueno, esos son algunos de los beneficios que posiblemente se puedan tener a través de estas nuevas herramientas de inversión.
pero pues también toda inversión, sin excluir Todo. incluso la cuestión de los CETES y los UDIBonos, toda inversión, pues hay un riesgo implícito, ¿no? Cuando le das el dinero a alguien más, o tú, incluso tú teniéndolo, pero Puede quieres ser más generar riesgo más, si tú te lo pues quedas, ¿no? ¿Perdón? Puede ser de más riesgo si tú te lo quedas. También. Pues bueno, hay riesgos potenciales también, ¿no? Así como hay beneficios potenciales, hay riesgos potenciales. En la cuestión de los riesgos fiscales que se pudieran presentar, deuda oculta o contingente, básicamente es que lo que comentabas es lo que acababas de comentar ahorita es sujetar a generaciones superiores o en este caso, a partidos o gobiernos sucesivos a estar sujetos u obligados pues hacer frente a esta deuda a estos inversionistas a los cuales pues ellos no tenían, ¿no? Se van a hacer cargo de proyectos que podrían no estar de acuerdo que se estén realizando, pero aún así tendrían que estar respondiendo, ¿no? En este caso. Y compromisos futuros que limitan el presupuesto, que es básicamente lo que comentábamos, ¿ok? Si por algún motivo este proyecto se trunca antes de concluir o simplemente al concluirlo no está generando rendimientos, no está generando, pues sí, rendimientos a los que invirtieron ahí, pues se tendría que estar haciendo, porque incluso, como lo sabemos, al inicio, o de hecho, según ya ahí estaba esa ambigüedad, ¿no? De que el AIFA ya estaba reportando utilidades, pero de todos modos, cualquier sistema de infraestructura que se genere al principio va subsidiado, como lo hacen muchos negocios al momento cuando decides abrir un nuevo negocio. Ahorita el primer ejemplo que se me vino a la mente fue la Liga Femenil de Fútbol. Está subsidiada hasta el día de hoy por la varonil, ¿no? Todo el costo que genera, porque simplemente no está generando, o al principio, yo no sé, no, corrijo eso, no sé si hasta el día de hoy, pero al principio no estaba generando la atracción de patrocinadores, no estaba generando la atracción de público, por lo tanto, pues la empresa de la liga varonil pues está subsidiando o apoyando a la liga femenil. En este caso ocurre lo mismo cuando se implementa un nuevo plan de infraestructura. Al principio hay que subsidiarlo y pues este subsidio pues genera ese compromiso ilimitante con el presupuesto de los gobiernos y años futuros. Claro, sí, y es que al final es como cuando te asignan esa tarea que no te gusta, ¿no? O sea, como tú decías ahorita, o sea, es que el hecho de que se tenga que continuar con el proyecto, aún los cambios que se puedan dar de color de partido o de la persona que venga, pues al final se tienen que hacer. Entonces, eso también puede mermar un poquito el tema de la atención. Y pues claro, todo esto va a ir o siempre va a impactar en la parte financiera. ¿Por qué? Porque puede ser que el proyecto sea solo por emoción, sea solo por, pues, casi que capricho, sea solo por que alguien o algunos decidieron hacerlo, pero que puede que sean proyectos no rentables, ¿no? Y aquí es donde yo les decía hace ratito, en donde a veces puede haber un poco de presión y todo, ¿no? Porque muchas personas decían, no, pero es que las instituciones, que estamos hablando de las AFORES, ¿no? Las AFORES tienen sus protocolos para evidentemente identificar si el proyecto sí va o no va. Sí, eso me queda claro y qué bueno que lo tengan y es parte del procedimiento y de lo correcto porque pues al final están invirtiendo el dinero. Pero si hay algo que obviamente eso no va a venir en la parte de la ley en donde existe esta presión, puede haber que incluso haciendo la evaluación, la Afore X diga, híjole, pues la verdad es que a este no le veo futuro, pero pues tengo la presión de tal cosa o esto. Participar. Exacto, y pues al final voy a tener que entrar, ¿no? Entonces sí puede haber que, aunque existan todos estos procedimientos, se acepten proyectos que no sean rentables y que obviamente eso pues nos va a pegar a todos. También puede haber proyectos que, un poquito ligado con el tema anterior,
tengan sobrecostos o tengan una mala planeación, ¿no? Y creo que eso, vaya, lo vemos demasiado, es muchas cosas, incluso que aunque son empresas privadas, ¿no? O sea, digo, no sé ustedes qué tanta cercanía o relación, yo tengo algunas amistades que son arquitectos y incluso en proyectos privados el tema de las infraestructuras y realmente lograr que los costos vayan afines, como que no se te salga ese tema de tu control, incluso siendo una empresa privada, es difícil. Entonces, ahora imagínense, pues con esta etapa en donde sí se va a presentar el proyecto, sí van a entrar todos los interesados, va a haber todo el dinero o va a estar esta parte del financiamiento, o sea, sí hay un gran riesgo de que haya o una mala planeación o que los costos sean excesivos para ese proyecto y que, bueno, por ende, obviamente puede ser que el proyecto a lo mejor sí tenía luces de tener buenos rendimientos, pues incluso a lo largo del camino puede caer nuevamente en que sea un proyecto no rentable. Entonces, la verdad es que los riesgos financieros, por el tipo de esquema y por lo que al final sabemos que a veces pasa en nuestro país, realmente sí creo que sí son proyectos de mucho riesgo, ¿no? Aunque aparentemente no, pero implícitamente los tienen. Sí es. Y precisamente, ¿no? Otros riesgos que se pueden presentar son los institucionales, lo que comentabas ahorita, que una, pues es concentración de decisiones, ¿no? Que creo que es uno de los puntos claves, quién va a decidir qué proyectos van a entrar dentro de estos vehículos específicos de inversión, Claro. a qué proyectos se les va a dar esa prioridad o esa categoría. La falta de evaluación independiente, que también no estaba o no está definido dentro de la ley hasta el momento, quiénes van a realizar la evaluación, tal cual. Obviamente, lo que comentabas, a la hora de que se le invite a las Afores a invertir, la CONSAR deberá hacer la evaluación como tal para poder permitirle a las Afores invertir. Vaya, tal cual. Pero debería de haber algún organismo que lo evalúe como tal en general. Y la posibilidad, lo que comentabas tú, la posibilidad de corrupción o discrepancia con los proyectos o con el proyecto presentado, con lo que se empieza a trabajar. Al final, tú lo has dicho, incluso al momento de construir una casa se presenta un proyecto, pero tal cual cuando empieza el proceso de la construcción o el momento de la construcción, siempre salen algunos detalles o algún cambio de material o simplemente algo que por alguna razón ya no se puede ejecutar, porque también al momento de trabajar ya el suelo no se puede realizar o no sé, salen algunos problemitas, ¿no? A mí lo que he visto al respecto, tal cual, para seguir con el ejemplo, es que encuentran de pronto piedras en terrenos muy, muy grandes y que son imposibles y que no estaba considerado que entrase una maquinaria y de pronto ya para que entre la maquinaria tienen que derrumbar una pared que ya está construida o hacerlo a mano y pues son cosas que elevan el costo y siempre sucede. O el simple hecho que yo siempre he visto en el gobierno, que hay una... más que se eleve el costo del proyecto por el sentido, el plazo, ¿no? Porque los materiales se van encareciendo con el paso de tiempo, también hay un sobrecosto al momento de cotizar algunas cuestiones. Cuando estaba en la universidad hubo una compañera, no voy a decir a qué se dedica, obviamente, pero ella trabajaba o sus papás tuvieron una empresa la cual atendía pues, a todo el público, entre ellos partidos políticos y gobierno. Ella decía que cuando trabajaban con el gobierno en la materia de costos, que para trabajar con gobierno triplicaban el precio. Es decir, que si tú o yo íbamos como particulares, queríamos hacer algo, nos costaba 10 pesos. Pero para el gobierno se lo cotizaban en 30. ¿Por qué? Es que lo que ella nos decía es que una es el costo, tal cual, lo que me lleva para mí o lo que yo tengo planeado ganar por hacer ese trabajo son 10 pesos. Los otros 10 pesos de que hay que pagarle a alguien para que nos paguen.
Sí, porque podemos entrar al concurso y ganarlo sin tener que hacer alguna aportación a nadie, pero al momento de ir con nuestra factura y tramitar nuestro pago, tenemos que apoyar a alguien para que esa factura se nos pague. Entonces hay que considerar esa parte. Y también hay que considerar que si te dicen que te van a pagar en 60, 45, 60 días, eso no va a pasar. Van a tardar 120 o incluso pues mucho más tiempo. Entonces el costo de financiar eso también lo tengo que considerar y eso se eleva. Claro. Y eso sucede mucho, pues no sé si en otros gobiernos, pero por lo menos aquí hace 20 años que estaba en la universidad, pasaba cuando llevaba esa materia y precisamente pues esos sobrecostos o esa parte de corrupción pues eleva al final de cuentas el proyecto y se puede llegar a consumir la parte de las utilidades. Claro, yo creo que eso que dices siempre ha pasado, tío. La verdad es que me parece que, ahorita que lo decía, sí, justo igual tengo otra persona que conozco que también a veces cuando les daban los proyectos, y obviamente me estoy yendo toda la parte de infraestructura, les decían, ok, perfecto, ya ganaste, pues ahora sí que tú fuiste el que dio lo mejor del proyecto, números, etc, etc, pues ahora le vas, ¿no? Y que cuando decían, bueno, pero pues me tienes que, ahora sí como que, pues, ¿cómo voy a empezar, no? No, pues tú lo vas a hacer todo solito, ¿no? Entonces es como de que yo te voy a pagar, pero hasta quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que eso siempre ha pasado, sin importar de nuevo el color. Muchas veces, como dices, puede ser un tema de corrupción, muchas veces puede ser un tema de mala administración pública, porque pues, obviamente es como de cómo le vas a dar el proyecto a alguien y no va a haber como que un acuerdo mutuo para el tema del arranque, ¿no? O sea, pues imagínate, tú eres alguien que dices, bueno, pues yo lo sé hacer y todo, pero no traigo ningún recurso y ya ganaste, pero no te voy a dar dinero ahorita, sino que hasta luego, pues nunca se va a poder avanzar con el proyecto, ¿no? Entonces creo que al final ese tipo de cosas que pueden ser, les digo, entre burocracia, mala administración pública o incluso temas de corrupción, pues siempre va a impactar en este tipo de inversiones, porque es algo muy común, es algo que hemos visto constantemente sin importar el tema del color. Y no se diga, pues bueno, lo que también quizá todos hemos visto en noticias, en donde de repente algunos proveedores sí se les paga y se les paga hasta más, ¿no? Porque son familiares, conocidos, amigos, lo que sea, de alguna otra persona, que bueno, de nuevo aquí vamos con el tema de la corrupción, pero que al final no estamos exentos, o sea, no podemos ser ingenuos y decir, no, pues es que ya con el papelito así como está no va a pasar, o sea, eso es algo que se da desafortunadamente, ojalá y no existiera, pero que se da desafortunadamente en el día a día, en todas las actividades. Entonces pues aquí también se va a presentar, les digo, seríamos ilusos pensando que no, que va a ser diferente y que aquí no va a suceder nada de eso. Entonces todos estos riesgos son súper importantes y al final algo que justo muchas personas coincidían es que el tema o el principal problema no es que existan nuevas fuentes para que inviertan las Afores, o sea, eso está perfecto, yo por eso les decía ahorita, o sea, si las cosas se hacen bien y todo, pues qué bueno, porque vamos a tener una opción más como tipo fibras para poder adquirir proyectos y tener buenos rendimientos, eso es lo mejor que nos puede pasar, no solamente a las Afores, a todos, porque ya decías ahorita también tú, las instituciones privadas, los esquemas de pensiones también van a tener oportunidad de decir, ok, este proyecto está bueno, me gusta, le entro y eso al final es un beneficio para todos, porque todos nosotros de manera directa o indirecta aportamos a los fondos de pensiones, es decir, ya sea que trabajes y aportes a la Afore o en el caso de nosotros o nuestros clientes, pues aportan a sus planes privados de pensión. Entonces, el que se generen buenos rendimientos y buenos proyectos nos beneficia a todos, o sea, eso creo que es algo que tiene que quedar muy claro. El problema es, o uno de los grandes riesgos, en resumen, es que realmente estos proyectos pues puedan dar esos buenos rendimientos, puedan tener esa buena estructura, esa buena administración pública y que pues bueno, lo más importante, que no se presenten todos los riesgos de corrupción, sobrecostos, todo lo que mencionamos ahorita, para que no impacte en un futuro a las personas, ¿no? Y sobre todo a los que tienen su dinero en las Afores. ¿Por qué? Porque son los que tienen más riesgo. Obviamente las empresas privadas van a ser mucho más meticulosos y no va a ser tan fácil meter una presión a lo que puede ser algo que pues la CONSAR, el Afore, pues que ya son instituciones de gobierno y que pues de alguna forma pues casi se podría entender que tienen que ir en línea con lo que presente en este caso el Ejecutivo.
Así es. Y básicamente yo creo que el riesgo mayor sigue siendo esa parte de que todavía no está muy claro quién va a ser el encargado de evaluar o poner esa categoría de vehículo específico, tal cual, prioritario para llevarse estos fondos, y que pues no están establecidos ni los parámetros ni quién lo hará, y pues buscar, ¿no?, ese riesgo completo entre, ok, lo hacemos barato pero que empiece a producir antes, o lo hacemos que se pierda el control y se alargue la construcción, y entonces los beneficios van a empezar a llegar mucho más tarde, sino encontrar ese balance, es cuáles van a ser los parámetros específicos para poder evaluar el proyecto y que se pueda realizar. Así que parámetros y quién los va a evaluar es lo fundamental. Oye, ¿te Pero acuerdas cuando vimos la reforma de la ley de complementaria de pensiones? Y te acuerdas que hacíamos mucho también énfasis en esto, ¿no? O sea, en que salía la reforma, en que sale el documento, en que incluso se aprueba, pero que hay muchas cosas que quedan como muy ambiguas, porque si ustedes se acuerdan, en esa reforma de pensiones también se decía que iba a haber un comité que iba a evaluar la situación de los proyectos para poder identificar cómo se iba a dar la continuidad de ese dinero que se le está entregando ahorita a la gente como ese complemento, ¿no? Que pues al final, hasta ahorita lo único que sigue dando y de lo que siguen tomando es de esas afores de 70, 75 y más, que pues decidieron disponer y que pues dejaron ahí medio la puerta de que si tú todavía estabas vivo, pues podías ir a reclamar tu afore, ¿no? Pero ese comité, como que todo ese tema de comités, revisión y de protocolos a seguir para hacerlo de manera correcta, creo que lo hemos estado viendo en todas las reformas que se han pues aprobado en estos últimos años, quedan como muy ambiguas y que son cosas muy importantes, ¿no? Porque son justamente son la forma en la que se va a decidir si va bien o no va bien. Entonces, como que todo eso queda muy ambiguo. Ya tenemos aquí dos puntos o dos temas que son muy importantes para la etapa de retiro y que, bueno, vamos a ver. Hasta ahorita no se ha terminado de completar el otro. Vaya, ya pasaron por lo menos, ¿qué será? Un añito y algo, ya se fue súper rápido el tiempo. Pues acá ya casi 2 años, ¿no? Entonces acá, pues imagínense, apenas está saliendo, entonces de aquí a que se haga ese ajuste, pues vamos a ver qué sucede. Esos huecos que faltan, ¿no? Y simplemente, así que para irnos tan atrás, hace 2 semanas estábamos hablando de precisamente es que ponen como parámetro el 50% del sueldo de la presidenta en este caso, y que, pues, ¿qué va a pasar si el día de mañana llega alguien que diga, no, con el ejemplo de Bukele, que diga yo no voy a cobrar nada, o que alguien diga, ¿sabes qué? Pues como estoy obligado a cobrar, yo no quería cobrar nada, pero voy a cobrar un sueldo mínimo, entonces les vas a dar la mitad del sueldo mínimo de pensión a todos los trabajadores. O sea, ¿cómo va a estar eso? Por eso, dejar eso sin parámetros, ¿no? Como es el caso de esta, o poniendo un parámetro que puede cambiar en cualquier momento, incluso hacia abajo, pues te deja pues esos espacios para que la ley falle en el momento en el que estas circunstancias cambien y son mínimos, ¿no? Tal cual. Así es. Oye, pero bueno, al final y al cabo, eso es lo que marca la ley, simplemente es la creación de un nuevo mecanismo de inversión para la creación de fondos, fideicomisos o de empresas que vayan a trabajar, ¿no? Tal cual sería un ejemplo, tal cual sería primero un fideicomiso para la construcción del Tren Maya y después el capital que se necesita para crear a la empresa que va a operar al Tren Maya, ¿no? Esos dos pues instrumentos de inversión se van a crear, uno para el fideicomiso de la construcción y otro para las empresas que van a estar operando, o si hay algún negocio que sea importante, tal cual, pues se creará directamente la empresa que va a obtener o que va a aprovechar esa oportunidad de negocio, ¿no? Ya veremos también cuáles y cómo salen, pero bueno, a grandes rasgos esto es lo que genera esta nueva ley. ¿Qué es lo que sucede con las afores o por qué estaban diciendo titulares alarmantes, espectaculares, de que se van a tomar hasta el 30% o directamente diciendo se van a tomar el 30% del dinero de los ahorradores de las afores? Uno, lo que no pasa, tal cual.
No hay una expropiación, porque también hubieron temas de ese lado que nos van a quitar y nos van a quitar todo lo que tenemos en las Afores. No, no es una expropiación de esos recursos. No se quita el dinero directamente. Es algo que también no va a suceder. ¿Qué es esto? Ya lo decíamos, las Afores ya hoy incluso tienen casi el 50% de su portafolio está en inversión gubernamental, CETES, UDIBonos, bonos M, que son los que maneja el Banco de México. Ya están, ya maneja las Afores este tipo de inversiones. Una, cuando la Afore decide un proyecto de inversión o una herramienta para invertir, el dinero no desaparece de tu cuenta, sino simplemente pues ellos lo dispersan entre estos proyectos o estos portafolios, y lo que vemos nosotros en realidad en mucho sentido no es dinero, sino simplemente es cuánto vale tu participación dentro de esos portafolios, ¿no? Porque no es exactamente lo que tienes en la cuenta o lo que hay disponible, tiene la Afore disponible para darte en caso de necesitarlo. Simplemente es el valor de tus activos dentro de todos esos portafolios que ya dirigió la Afore. Porque incluso si el gobierno dijera en este momento, bueno, están obligados a invertir el 30% de sus recursos conmigo, no desaparecería el 30% de saldo de tu Afore, sino simplemente, pues bueno, ahí la Afore entregaría ese recurso o haría esa inversión paulatinamente, como fuera el caso, y se reflejaría en tu estado de cuenta como eso, el valor de mis activos dentro del portafolio que maneja la Afore. Así es. Oye, y creo que justo aquí es esta reflexión donde de repente hay personas que son como muy aprensivas, ¿no? Que de repente ven en su estado bueno, en su aplicación de banco, ¿no? Que dice que tiene 50, 60, 100 mil pesos, lo que sea que tenga, 5 pesos. Y de repente es como que, bueno, es solo un número, ¿no? O sea, no quiere decir que evidentemente ahí esté tu dinero. O sea, obviamente todas las instituciones lo que hacen es mostrar, porque se tiene que tener un registro de cuánto es ese monto que tú tienes, pero al final todo el dinero se está trabajando, ya sea el de tu banco, ya sea el de tu Afore, el de tu cuenta de rendimiento, el de tu plan de retiro, el de tu plan de ahorro, lo que sea que tú contrates o que tengas, siempre va a ser el mismo ejercicio, ¿no? No por que se aplique esto, pues es como que mañana vas a ver y dices, híjole, pues yo tenía 100 mil pesos y ahora nada más veo que tengo 70. No, o sea, el dinero lo va a distribuir, en este caso, la Afore o las Afores que decidan utilizar este nuevo instrumento de inversión. Y posteriormente, como dices tú, pues en nuestro estado de cuenta vemos pues ahora sí que cómo está nuestro portafolio, dependiendo de la Afore lo muestra diferente, ¿no? Digamos que en tu estado de cuenta de tu Afore no viene como a lo mejor este detalle tan claro, pues al final tú vas a ver más o menos dónde en tus rendimientos o en tus ganancias. ¿Por qué? Porque quiere decir que esas opciones de inversión que seleccionó tu Afore, pues en algún momento la combinación de todas ellas o te dieron a ganar o te dieron pues una pérdida, ¿no? Entonces se va haciendo el ejercicio de cómo vas quedando en el saldo anterior, cuánto es lo que estás considerando o cuánto está considerando la Afore de minusvalía, plusvalía, y te va dando un nuevo saldo, ¿no? Entonces ahí es donde pues realmente tienes como una forma más clara de verlo, pero no es que en automático, pues les decíamos, ¿no? O sea, se te vaya a quitar como que ese dinero, porque había gente que decía, es que sí, yo veo que afuera hay menos, no sé qué. Bueno, si eso sucede, pues hay que revisar, si no es que no pediste algún apoyo, si... Oye, abriendo paréntesis precisamente de este tema, no sé si comentaste, yo no suelo comentar nada, yo puedo pasar rato viendo videos y obviamente estoy viendo muchos de estos temas y viendo cómo otros compañeros o cómo algunos medios llevan la comunicación del tema, y se me ocurrió comentar en una publicación. Y obviamente, pues bueno, de entrada, pues yo aclarando, ¿no? Que estaba mal que alarmaran, porque fue el espectacular de están robando a las Afores, y por eso es que el gobierno está tomando el dinero de las Afores, y que por eso es que hay menos dinero en tu estado de cuenta, que era lo que decían. Y yo pues contesté, se me ocurrió contestar, y empecé a recibir
notificaciones y notificaciones de la respuesta, porque pues, dije que eso no era correcto, que no, si había menos dinero, pues era por una minusvalía, no porque el dinero, porque el gobierno no ha tenido, no tiene, y esta nueva ley no faculta al gobierno a tomar dinero de las Afores. Claro. Fue lo que comenté. Y me empezaron a llover y todos, que ignorante, que infórmate, que es una nueva ley, todo. Y empecé a contestar. De esos momentos que no tenía nada que hacer, y empiezo a contestar, con el, incluso fragmentos de la ley, con todo así, y obviamente ya no me contestaron. Pero a lo que iba, me llamó la atención mucho de uno de los que me contestó, que dijo, no mencionó qué relación tenía, pero porque de hecho no dijo, pero simplemente asumí que era algún familiar de ella. Era una chica que dijeran, él se fue a tramitar su pensión, y cuando llegó le dijeron que no tenía dinero en su Afore, que no tenía saldo en su cuenta y que no se podía pensionar. Que era lo que muchos. Ella lo que dijo fue, llegó a Banco Azteca, bueno, Afore Azteca, y le dijeron, no hay nada en tu cuenta, es porque el gobierno lo tiene. El gobierno nos lo quitó. Y ya yo le contesté, muy específico, es precisamente la parte, no sé si lo hemos comentado aquí, pero sí lo hemos visto, yo creo que sí, precisamente la institución, Banco y Afore Azteca, ha estado desapareciendo saldos de cuentas que queden inactivas. Sucede mucho, desgraciadamente. Y puede ver, le recomendé ir a Conducef. Hace 5 años, que ella mencionaba precisamente hace 5 años, que fue la desaparición de su dinero. Hace aproximadamente 5 años hubo una minusvalía prácticamente general, ¿no? De las Afores, así que por eso pudo haber disminuido. 2, pudiste haber sido, bueno, de hecho ya 3, pudiste haber sido pudo haber sido víctima de una robo de identidad, y que desgraciadamente precisamente esa Afore sucede mucho porque la institución no cuenta con los debidos sistemas de seguridad, ¿no? Con la debida seguridad, y está pasando mucho. Digamos, es lo único que puedo contestar. Ya no me respondió nada, porque yo le di pues esos argumentos. No sé si los vio, si lo ignoró o se quedó con el enojo, pero pues básicamente, hablando específico de esa institución, que de hecho pues ahí volvemos a meter el comercial, eso lo podemos ver en una sesión individual, porque ahí podemos ver exactamente qué pasó, en qué momento, junto con los estados de cuenta, obviamente. Claro. Pero precisamente, ¿no? Minusvalías puede haber en cualquier momento de una Afore, por eso ahí podría haber una disminución. Segunda, el proceso de seguridad, y si ellos no tomaron el fondo de lo que había en Afore previamente, no pidieron algún crédito, algún préstamo, algo, tal cual, tuvo que haber sido un robo de identidad. Pero el gobierno, ahora que le puse nuevamente, el gobierno no ha tenido, no tiene, y la ley no lo faculta en este momento para tomar directamente dinero de las Afores. Sí, oye, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso, a mí lo que me suena mucho es cuando de repente todavía muchas personas de ley 73 que se van a pensionar y que de repente les dicen de que, obviamente depende, si te dan la negativa de pensión, pues tú vas por tu recurso de la Afore, ¿no? O si te haces en tu trámite, pues tú tienes derecho a recibir un 10-11% aproximado de lo que hay en tu Afore. Y muchas veces a las personas como que también, la verdad es que al final es un cuento, ¿no? Porque le sacan ese cuento de que no, mira, pues sí, es que sí te lo vamos a dar, pero te lo vamos a dar por partes y no sé qué. Y creo que eso es justo de lo que nosotros pues tratamos de evitar, el que las personas estén informadas, que tengan todo este detalle, porque la institución está obligada a darte el recurso completo, no a dártelo por partes, no nada, porque si tú eres, independientemente de la ley que seas, si tú ya vas ya sea con tu negativa de pensión o con o bueno, en este caso sí, ley 73, con tu pensión y a que te den lo que te corresponde, te lo deberían de entregar. Desafortunadamente, pues a veces hay personas en donde te pueden atender, que no tienen la información correcta, que te puedan decir una cosa que realmente no es, y por desconocimiento, por lo que quiera, pues muchas veces nos vamos con esa idea e incluso nos quedamos
pues justo con este análisis o con esa perspectiva negativa de que, ay, es que a mí no me dijeron eso, es que a mí me dijeron otra cosa, pero creo que aquí viene la parte bien importante que recalcamos al inicio de este en vivo, es que debemos nosotros estar informados, que es algo de lo que debería de ser viral, de lo que todos deberíamos estar hablando, de lo que todos deberíamos estar cuidando, porque es algo que nos va a impactar para nuestro retiro y que si ya lo vemos el día de hoy, que a muchas personas de repente hasta les hacen cansado entregarle sus recursos, la verdad es que es bien importante. A mí con una asesoría me preguntan de que, oye, ¿cuál es la mejor Afore? Porque erróneamente muchas veces tratamos de solo irnos por los rendimientos. No, es que la que da más es esta, es que la que no sé qué, pero la verdad es que yo siempre les digo, mira, yo creo que la mejor Afore, o sea, sí hay que ver los rendimientos, sí hay que sacar como un análisis de decir, bueno, los primeros 5, los primeros 6, pero independientemente de cuánto te esté dando de rendimiento, tú tienes que enfocarte a que cuando tú vayas a hacer un trámite a esa Afore, tú tengas una buena respuesta, tengas un buen acompañamiento, que tú te sientas a gusto con la atención a clientes, porque yo les digo, si ahorita que estás joven y vas a hacer el proceso, te atienden mal, ahora imagínate cuando tengas 60, 65 años, o sea, no te van a querer ni recibir, o sea, y ellos tienen la obligación y es tu derecho porque tú eres su cliente, pero muchas veces en este tipo de instituciones pues pareciera que es al revés, ¿verdad? Que uno les está pidiendo el favor. Entonces yo creo que sí es bien importante que nosotros nos enfoquemos no solo a la parte del rendimiento, sino también mucho al tema de la atención que me está dando esa Afore, ¿no? Entonces eso de verdad es lo más, creo, lo más importante que debemos de buscar. Incluso yo siempre les sugiero, o sea, aunque hoy tú estés muy bien con una Afore, yo estoy en siglo XXI, la verdad es que las veces que yo he ido súper bien, me han atendido. Alguna vez, haciendo yo un análisis y un recap de lo que yo tenía en mi Afore, yo llegué un día y dije, ¿saben qué? Quiero todos mis estados de cuenta, literal, todos mis estados de cuenta. Y la muchacha me acuerdo que me vio así como que, oye, pero trabajas desde no sé qué año y no sé qué. Le dije, sí, pero es que los necesito porque, pues, esto mismo, ¿no? De que de repente cuando estamos muy enfocados en nuestra vida y no estamos cercanos a estos temas financieros, lo perdemos de vista. Entonces yo cuando dejé de aportar, yo quería ver mi información, o sea, yo quería ver en un documento que efectivamente año con año cómo se hizo el traspaso del fondo de mi Afore, porque obviamente de esos 10, 15 años que trabajé en industria, nunca le puse atención. Entonces yo fui un día y fíjense, porque aparte yo fui y eso pues sí fue desconocimiento un poco mío, yo escogí como que mal la opción de la cita, entonces obviamente a lo que yo iba era como algo rápido. Y la chica me dijo, es que sabes que el único detalle es eso, o sea que yo te voy a tener que dar más tiempo y tengo otras citas después de ti, ¿no? Pero bueno, al final hablaron ahí entre compañeros y me dijo, mira, no te preocupes, sí lo vamos a hacer, y me imprimió todo, ¿no? Entonces, de verdad les digo, esa parte del servicio creo yo que es mucho más importante y que lo vayamos como evaluando constantemente. O sea, obviamente yo me quedo con esa buena idea, no me he movido, no está en el ranking 1 de mi CIEFORE, pero me siento a gusto por cómo me atendieron. Y lo que yo siempre les recomiendo es, hagan un ejercicio constantemente. O sea, si ahorita en tus 30 y tantos ya hiciste un trámite y todo, aunque a lo mejor sea un trámite que ni al caso, pero pues tú ve para que veas cómo sigue la parte de la atención a clientes en tu ciudad, en tu localidad. Y entonces sí, ya cuando estés cercano a la etapa, realmente estés con esa Afore que tú dices, aquí me gusta porque me atienden bien, porque creo que eso en ese momento va a ser lo más importante. Sí, toda la razón, ¿no? Tomar en cuenta esa parte fundamental de cómo atiende, que haya una oficina, por lo menos en tu ciudad, porque incluso hay afueras que no tienen oficinas en Claro. todos los estados, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sí va a pasar? Lo que ya comentábamos previamente, que las Afores tienen un nuevo instrumento de inversión o van a tener un nuevo instrumento de inversión, que son vehículos de propósito específico, que serían nuevamente de dos tipos: fideicomisos para la construcción o empresas que empiecen a producir en algún ramo de los que mencionábamos, que era la infraestructura, energía y el agua. Otra cosa que sí va a suceder, pues es el cambio estructural de antes las Afores invertían entre un 50 y hasta un 70% de sus recursos en deuda pública. Básicamente el 50 ha sido el estándar histórico, pero en los últimos años llegó en algún momento, sobre todo en esta etapa
pandémica y pospandémica, incluso hasta el 70%, que coincide porque los CETES tenían una muy buena tasa de rendimiento y se abocaron a aprovecharlo en algún sentido, pero bueno, hoy o directamente hoy tienen apenas por encima del 50% en lo que es la deuda pública. Ahora pues simplemente cambia el esquema de ese portafolio de tasa fija a que pues la inversión de deuda pública también tenga la alternativa pues a un esquema, como comentaba Dulce, de la parte de las fibras, porque ya se va a invertir en proyectos productivos y proyectos de infraestructura que potencialmente pueden ofrecer mayores rendimientos que las tasas fijas. Así es. Y pues bueno, la verdad es que también algo de lo que va a suceder es que pues ahora o el día de hoy las Afores justo tienen esta parte de tener el tema de la inversión, como ya lo mencionabas, y una de las implicaciones reales que sí va a pasar o que sí pueden suceder es que destinar estos recursos a estos nuevos vehículos de inversión puede ser que ellos también tengan menos liquidez, porque obviamente va a ser cantidades quizá más grandes y que eso vaya a implicar también más tiempo, porque al final... Y los tiempos, precisamente porque son proyectos, yo creo no lo mencionamos, que no son de vas a invertir en este momento y recuperas o tengas la facilidad de poder vender esos títulos a mediano plazo o en meses, y que también de entrada pues son proyectos que sabemos, ¿no? Cuánto llevó, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que fueron como 2 o 3 años solo de la construcción y luego de ponerla en marcha y empieza a generar, pues pasó todo un sexenio, ¿no? Claro. Así que el abocarse a este tipo de infraestructura pues incrementa el riesgo y la facilidad o la prontitud en la que puedes hacer líquido. Sucede en todos lados porque precisamente cuando inviertes, no irnos más lejos con los CETES. Tú tienes que programar con días de antelación cuándo quieres que se te deposite. No es simplemente de que, ok, entro a mi aplicación, vendo los CETES y me depositan inmediatamente, ¿no? En el mejor de los casos lo puedes programar para el día siguiente, si estás en horario de servicio, pero regularmente lo tienes que hacer con días de antelación para poder vender esos títulos. Claro, y justo ese es el riesgo acá, que en este tipo de proyectos y que se tienen en mente, pues no va a ser tan sencillo. O sea, esa parte de poder tener una liquidez inmediata no va a funcionar. Y que fíjate que ahorita que lo pensaba y que veías, bueno, que estabas mencionando tú la parte de quiénes se van a beneficiar, este tipo de cosas en donde todavía no hay claro cómo se va este comité que va a evaluar y demás. También puede poner en riesgo el tema de cancelaciones, o sea, es decir, que directamente la parte del proyecto, así como en todo aquello donde se mete dinero, te pongan estas cláusulas de que sí, oye, si quieres sacar tu dinero antes o si me quedas mal con esto o el otro, te voy a cobrar tanto. Obviamente hay el beneficio es para el gobierno, pero la Afore va a sufrir y eso, por consecuencia, va a sufrir los ahorros de los trabajadores. Entonces, también ahí no solamente es el tema de la liquidez, sino que falta ver la parte esta de la estructura de cómo, pues cuáles van a ser las reglas al 100% del juego, cómo vaya a funcionar para, pues, sanciones o castigos por no cumplir con ciertas cosas. Entonces, eso también es algo que se tiene que cuestionar y que hay que ponerle mucho ojo, ¿no? Y pues bueno, al final, aunque sí, como ya lo decías ahorita, toda inversión tiene un riesgo, también de alguna forma nos puede dar como un potencial para poder tener proyectos de mayor rendimiento. Si todo se hace bien, de nuevo, si todo se va de acuerdo a lo que dice el papel, probablemente tengamos proyectos de muy buenos rendimientos. Sin embargo, pues bueno, habrá que ver en el ejercicio cómo se va desarrollando. Así es. Y también mencionar lo que decíamos, oye, el gobierno antes no recibía nada de las Afores. Sí, antes el gobierno recibía 50 y en un tope hasta el 70% de los recursos de las Afores se invertían en deuda pública. Ahora limitan la parte de infraestructura, o siempre ha existido ese límite de infraestructuras tal cual a un 30%, que no es de que se va a tomar el 30%, sino ellos decidirán del 5 al 25, 28%, creo que era lo que se menciona.
y que es algo que ya hacen también las Afores, ¿no? Aproximadamente un 9% del dinero de los fondos de las Afores está invertido precisamente en infraestructura, pero en la parte privada. Ahora también será en la parte pública. Simplemente es un pequeño cambio, un pequeño, pues bueno, un esquema nuevo, no más que un cambio. Sí, es un esquema nuevo en donde digamos que les están dando la apertura a que puedan dar o que puedan invertir en mayor porcentaje, ¿no? Ya lo hemos dicho durante toda la sesión, la Afore va a determinar si sí o si no, pero bueno, con todo esto hay muchas implicaciones, muchas cosas que puede, sobre todo la parte, les digo, de la presión, que es lo que a mí en lo personal es como que me podría preocupar, porque si ahorita en proyectos privados tienen alrededor del 9, 10%, pues como por qué en un proyecto de gobierno serían hasta un 30, ¿no? O sea, no me explico, tendría que ser un muy buen proyecto, tendría que ser muy buen diseñado para decir, ok, parte de la diversificación de mi portafolio lo voy no solo a mover ahora al lado gobierno, sino que aparte le voy a poner más porcentaje del que le doy al privado, cuando se entiende que obviamente en el privado hay otras consideraciones que sí pudieran ser de más beneficio para la Afore. Bueno, pero ahí está el punto. Es que no es que sea el 30, sino es que es un rango entre el 5 y un Ajá, sí. 25. No, a lo que yo me refiero es ese análisis, ¿no? O sea, de que por qué darías más ahora gobierno si en el privado Bueno, estás en un cierto límite. ok. O sea, me explico, o sea, tendría que ser un muy buen proyecto como para, si fuera, o sea, si yo fuera la administradora o si fuera el dinero mío, yo diría, bueno, porque convénceme tal de por qué tendría que incrementar ese porcentaje y pasar y dejar el privado o complementar el privado con el tuyo y dándote más dinero a ti, ¿no? O sea, es esa parte de que hay que sustentarla muy bien para que sí sea convincente y que pues no se preste a que, ay, bueno, nada más abrieron la ventanita para la nueva opción y pues al final ni están evaluando nada, ¿no? O sea, ese es el punto. Ok, sí, de acuerdo. Pues bueno, cerramos conclusiones, tal cual. Punto importante, la ley tal cual, dijimos, no es confiscatoria, no va a tomar dinero directo de las Afores, no es que diga, a ver, Afores, necesito dinero, pásenme, transfiéranme tanto, ¿no? Porque es lo que necesito para ir por los chicles, ¿no? No va a pasar eso, no, la ley no tiene esa o no está facultando eso. Digo, no quiero decir que no vaya a pasar en algún día, pero Eso por te lo iba a menos decir, no digas en este momento, porque acuérdate que México siempre le gana a la IA. así es, en este momento la ley que teníamos sobre la parte de las inversiones de las Afores y este nuevo instrumento que se está creando a través de esta ley no exige o no retira dinero de las cuentas de Afore por voluntad del gobierno. Simplemente es el cambio de modelo financiero y pues bueno, es simplemente eso. Busca obtener mayores beneficios a través de infraestructura o deuda gubernamental y que pues le permita a las Afores tener un nuevo instrumento de inversión y como decíamos ahorita, ellos tendrán que decidir ese porcentaje que ya dedican a infraestructura, dedicárselo a esta herramienta nueva o incrementar lo que invierten en infraestructura, ¿no? Manteniendo ese 9% en la parte de infraestructura privada y otro 5% que es el mínimo, o un 10% o incluso pues ya topar su parte de infraestructura, que hasta es donde entiendo se compartirían el límite tal cual, el 30%, porque es parte del manejo que deben de tener, no más de un 30% de infraestructura. Y por lo que entiendo no se está haciendo esa separación si es pública o privada, simplemente infraestructura es el 30%, así que pues tú decides cómo lo repartes en caso de querer participar de esto. Claro, sí, la verdad es que pues sí, al final esas son las conclusiones, digo que nos quede claro cómo es el proceso, cómo debe de llevarse a cabo en la vida real, incluso con los ejemplos que les daba ahorita de cuando ya te toca ir por tu dinero en el Afore con tu negativa de pensión y que pues a veces en la realidad no sucede tal cual como debería de ser. Entonces yo creo que eso es lo importante, que nosotros tengamos la información, que sepamos cómo es y que les decía, que lo bueno que les he dicho durante todo el en vivo, que si es nuestra responsabilidad pues estar al pendiente, ver la información de nuestras Afores para que pues al final no resulte como que el mismo cuento de que sí, ahí está el papelito, ahí dice esto, ahí dice el otro,
pero en la vida real no se está aplicando de esa forma. Y la única, pues digamos que el único motivo o la única razón que nos va a permitir descubrir esto y estar al pendiente, pues es que nosotros como los principales usuarios y beneficiarios de las Afores, pues estemos al pendiente, o sea, que no lo dejemos pasar como de que, ay, bueno, ya se hizo el cambio, pues ya ni modo y pues ahí vemos qué onda, ¿no? Y les digo, sobre todo las personas que pues tienen o que digamos que por necesidad o por decisión propia, su único instrumento para su retiro es una Afore. Entonces ahí sí, de verdad tienes que estar bien clavado en qué pasa porque pues al final tú estás decidiendo o por limitantes económicos, a lo mejor es la única opción que tienes el día de hoy. Así es, y pues también al final de cuentas también vas a tener la última opción de decir, ¿sabes qué? Como usuario de tal Afore, si esa Afore invierte en estos instrumentos de prioritarios específicos, de prioridad específica, si tú no estás de acuerdo en que tu dinero se invierta ahí, pues vas a tomar la alternativa de moverte a otra Afore que no lo esté haciendo, ¿no? Al final de cuentas. Así que esa, digamos, es la última alternativa que te puede llegar a quedar. Claro. Y si quieres, pues incluso una asesoría de dónde buscar o cómo ver en qué están invirtiendo las Afores o en específico tu Afore, pues bueno, te invitamos nuevamente a que agendes una sesión individual, 1 a 1, con Dulce Contreras Seguros, con Jorge Alejandro Asesor. Detrás de nosotros están nuestros números de WhatsApp para poder entrar en contacto y poder agendar esa reunión. Y también, pues en todas nuestras redes sociales vas a poder encontrar los medios. Dulce Contreras Seguros, Jorge Alejandro Asesor, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Ahí nos encuentras, compartimos información pues sobre las finanzas personales y sobre todo lo que pasa alrededor de nosotros que nos puede alterar en nuestras finanzas personales. Así que pues te invitamos a que agendes esta reunión y pues conozcas a fondo lo que hacemos con nuestros clientes. Así es. Los esperamos en nuestras redes sociales, agenden su asesoría 1-1 y pues recuerden también otra de las estrategias que ustedes pueden hacer si pues tienes la opción y económicamente es viable para ti, pues es también que en una asesoría revisemos cuál es el mejor plan personal de retiro. Recuerda que hay muchas opciones, hay para todos los presupuestos, para todas las necesidades y que bueno, de alguna forma, sin dejar a un lado lo que tienes hoy ya en tu Afore, pues también puedas complementar para que digamos tú también puedas diversificar ese portafolio, ¿no? Así como lo hacen Ahí las tú puedes instituciones. decidir. Así es. Ahí tú puedes decidir en qué portafolios pones tu ahorro. Así es, justo. Entonces, pues en una asesoría podemos platicar esto y que, bueno, de alguna forma mitigar el riesgo, ¿no? Ya si hablamos en un tema de inversiones, pues con esto diversificas, dices, ok, tengo lo de mi Afore, también pues seguir al pendiente de todo esto que ya platicamos, pero pues aparte tienes la opción de poder seleccionar no solo un plan de retiro, que eso también creo que a veces como que sigue estando un poco ahí falta de información. Una persona puede tener 2, 3 planes de retiros, de hecho, la cantidad que tú quieras, si están enfocados a protección, hay un tope de protección, pero honestamente no creo que lo rebases. Al final puedes tener diferentes estructuras para complementar esa etapa. Entonces, creo que otro de los llamados importantes es eso, si cuentas con el presupuesto o si ya estás listo para poder hacer una estrategia de este tipo, pues que lo sumes a tu portafolio para que no todo se vaya, en este caso tu riesgo no solo sea que tu única opción sea la Afore. Así es. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana con más temas de finanzas personales, de protección y de planificación estratégica de las finanzas. Así que pues nos vemos el próximo miércoles. Todos los miércoles, recuerden, estamos a las 7 de la noche en vivo para poder responder sus preguntas y ir platicando de estos temas. Así es. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Bye bye.